Esto que les voy a compartir va a salir público, va a salir en la televisión en muchos lugares. Y en la parte de atrás él tiene un paquete de libros. Hay un libro que se llama El poder de la visión en español, entendiendo el propósito y el poder de la oración, el espíritu de liderazgo y redescubriendo el reino de Dios. Todos estos libros están en español. El doctor Mayos ha sido una bendición para mí. Yo he tomado muchas notas de sus libros. Es un hombre que Dios le ha dado una gracia extraordinaria en ministrar liderazgo y ministrar el reino de Dios. Así que lo recibimos. Aquí hay también otros libros, entendiendo el propósito y el poder de los hombres y de las mujeres. Entendiendo el propósito y el poder de la mujer. Paquetes de libros completos que le van a bendecir. Así que lo vamos a recibir. ¿Qué le parece si lo recibimos con un aplauso bien grande? Doctor Miles, come up here. Póngase de pie, por favor. Le recibimos con un aplauso grande. Can you bring the thing, please? Fuerte ese aplauso. I am very honored to be here tonight. Estoy muy honrado de estar aquí esta noche And I have been invited to speak on the most important subject in the world. y me han invitado a hablar acerca del tema más importante de todo el mundo. I am also invited to speak on a subject that the church knows very little about. También me han invitado a hablar acerca de un tema sobre el cual la iglesia conoce muy poco. I am invited to speak on the only subject that Jesus preached. Me invitaron a hablar acerca del único tema sobre el cual predicó Jesús. I have been sharing this message from 1980. He estado compartiendo este mensaje desde 1980. I tried to teach this message from 1976. Traté de enseñar este mensaje desde 1976, But no one understood me then. pero en ese entonces nadie me entendió. I am under obligation to teach this message. Estoy bajo obligación de enseñar este mensaje. I am very happy that we have apostles and pastors here tonight. Estoy muy contento que tenemos apóstoles y pastores aquí esta noche. Biblia. Matthew 4, Mateo 4, verse 17. versículo 17. It says, Dice, from that time on, Jesus began to preach. desde entonces comenzó Jesús a predicar. Preach means to proclaim, Predicar quiere decir proclamar, to announce. anunciar. What did he preach? ¿Qué predicaba? What did he proclaim? ¿Qué proclamaba? I quote, Yo cito, repent, arrepentíos, for the kingdom of heaven has arrived. porque el reino de los cielos ha acercado. Some translation says, Algunas traducciones dicen, is at hand, está a la mano or is near. o está cerca. But the original Hebrew Pero en el hebreo original simply says, dice simplemente, has arrived. ha llegado. He said,
repent. Dijo, arrepentíos. The first words in Jesus' public ministry, Las primeras palabras en el ministerio público de Jesús, the first word la primera palabra in his earthly ministry. en su ministerio terrenal. Look at the first word. Mire la primera palabra. Repent. Arrepentíos. Repent. Arrepentíos. The word repent La palabra arrepentíos does not mean no quiere decir to walk down front in a religious meeting, caminar hacia adelante en una reunión religiosa. bring up your past, Traer y hablar de su pasado, cry about it, llorar por ello and feel bad. y sentirse mal. That is not repent. Eso no es arrepentimiento. He says, number one, Dice número uno, there will be many crises. van a haber muchos crisis. That means Buddha, Muchos crisis. Muhammad. O sea, Buda, Mohammed, Hare Krishna, Hare Krishna, Baha'i, Bahá'í, gurus, gurus, many religions, he says. muchas They'll religiones. rise up all over the world. Se levantarán por todo el mundo. Then he says there will be wars. Dice, después habrán guerras Then there'll be rumors of wars. y habrán rumores de guerra. Then there'll be pestilence, Habrá peste, AIDS. sida. Then he says there will be earthquakes, Dice, habrán terremotos, tsunamis. tsunamis. He said, but let not your heart be troubled. Pero no se turbe vuestro corazón. The end is not yet. El fin aún no ha llegado. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Look at me. I've been sent here by God. Míreme, he sido enviado aquí por de I parte de came Dios. to protect you Vine a protegerle from preaching the wrong message. de predicar el mensaje incorrecto. When the airplanes hit the building in New York, Cuando los aviones le dieron al edificio en Nueva York, all the preachers started preaching. todos los predicadores comenzaron a predicar. Last days, Últimos días, the end of the world is here. fin del mundo ha llegado. Get ready. Prepárese. Jesus is coming soon. Jesús viene pronto. Shut up. Cállese. Coming soon Viniendo pronto is not the message. no es el mensaje. Coming soon Viniendo pronto is not the gospel. no es el evangelio. Stop saying it. Deje de decirlo. Tsunami, Tsunami. 200,000 dead. 200,000 muertos. Get ready. Prepárese. Signs of the times. Señales de los He's tiempos. coming soon. Viene pronto. Pack your bags. Ya He's viene. coming. He's Viene. coming. Stop Viene. lying to the people. Deje de mentirle al pueblo. Nosotros. I'm going to get in trouble now, Ahora me voy a meter en but problemas, I don't care. pero no me importa. I dare you Yo le reto to prove me wrong. a que compruebe que estoy mal. Jesus. Jesús Never preached nunca predicó prosperity. prosperidad. He never preached Nunca predicó born again. ser nacido de nuevo. He only mentioned born again once. Solo mencionó ser nacido de nuevo una sola vez. He only mentioned born again once. Solamente menciona nacer de nuevo una vez. I repeat, Le repito, read your Bible. Read your Bible. lea su Biblia. He only mentioned Solamente menciona born again once. nacido de nuevo una And vez. he never said it Y nunca lo dijo to a multitude a la multitud. because that was not his message. Porque ese no era el mensaje. Uh-oh.
He only mentioned born again to an old man. Mencionó nacer de nuevo a un viejo. One man. Un solo hombre. 2 a.m. in the morning. A las 2 de la mañana. Because born again Porque ser nacido de nuevo was not the gospel. no era el evangelio. That's not the good news. Eso no es la buena nueva. And when this Y gospel, cuando este evangelio, Jesus never preached faith. Jesús nunca predicó fe. Ooh. He never preached deliverance. Nunca predicó liberación. I'm leaving in the morning. En la mañana me voy. Y lo estoy haciendo público porque Él dice, los reto a que me prueben que estoy equivocado. Dice, Cristo nunca enseñó fe. Y digo yo, ¿cómo? Cristo nunca enseñó el nuevo nacimiento. Cristo nunca enseñó el nuevo nacimiento. Y yo quiero, hermanos, que pongamos atención a la palabra de Dios. Y no voy a decir nada en contra de nadie, simplemente voy a citar la palabra de Dios para ver si es cierto que el Señor solamente dijo una vez a las 2 de la mañana a un viejo acerca del nuevo nacimiento. Hermanos, es triste cuando se tienen otros planes y no se ve la salvación del alma. Yo quiero invitarles inmediatamente a que abra su Biblia y que veamos qué dice la palabra de Dios. Yo sé que muchos pastores, aunque oigan esto, optan por quedarse callados porque dice, a paz nos llamó el Señor y no debemos de pelear unos con otros. Y yo no voy a pelear, voy a presentar la palabra de Dios nada más. Yo ahí no tengo nada que ver, yo no salgo ganando ni perdiendo. Ahí nada más voy a mostrar de que más de una vez el Señor habló del nuevo nacimiento. Y no solo Él, sino sus discípulos también. Y si sus discípulos hablaron del nuevo nacimiento, es porque ellos entendieron que el Señor puso el nuevo nacimiento como el fundamento de la iglesia. Él dice, Cristo no vino a predicar nuevo nacimiento, sino que vino a predicar el reino de Dios. Pero ponga atención en la primera escritura, y con esa escritura nada más se derrumba lo que este personaje dijo ahí. Juan capítulo 3, versículo 3. Ponga atención. Este personaje dijo, Cristo no predicó el nuevo nacimiento, y dice, porque lo más importante no era el nuevo nacimiento, sino el reino de Dios. Así lo dijo. Lo más importante no es el nuevo nacimiento, dijo, sino el reino de Dios. Y mira lo que dice aquí, Juan capítulo 3, versículo 3. ¿Ya lo tenemos? Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, a lo que ellos le llaman un viejo a las 2 de la mañana,
Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Voy a ir lo más despacio posible. Y le digo, hermanos, esto es serio, porque aquí se juegan las almas de los hombres. Y si yo tuviera 2 o 3 años de conocer la palabra de Dios, ¿a poco ni entendería lo que este personaje dijo? ¿O a poco ni conocería más acerca de la palabra de Dios? Pero ya al menos son 40 años de estar sirviéndole al Señor y conociendo la palabra, y creo que tengo la libertad para poder decir que no es así, que es otra cosa lo que dice la palabra de Dios. Y este personaje pone como fundamento el reino de Dios y dice: es más importante el reino de Dios que el nuevo nacimiento. No es que yo esté en contra del reino de Dios, pero debemos de saber cómo está establecido el orden espiritual en lo que Dios ha enseñado. Y dice ahí: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjese bien, ahí hay una condición, y esa condición es nacer de nuevo. ¿Para qué? Para poder ver el reino de Dios. Entonces no se puede presentar el reino de Dios a alguien que no ha nacido de nuevo. ¿Cómo decimos que no importa el nuevo nacimiento si el Señor dijo: si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios? Ahí está el reino de Dios, pero si no naces de nuevo no lo puedes ver. Que no me digan que el nuevo nacimiento no es importante, porque la misma palabra habla por sí misma. Que no vengan a presentarme el reino de Dios sin el nuevo nacimiento, si el mismo Señor Jesús dice: si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Cómo pueden quitar una cosa de la otra? No se puede, hermanos. El Señor dice: si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Ahora, déjeme decirle algo. Hay cosas que nosotros consideramos importantes, y las cosas que nosotros consideramos importantes y las encargamos, siempre las encargamos 2 o 3 o 4 o 5 veces. Todavía va la persona ya por allá como a 50 metros. No te olvides. Sube la gallina porque se quedó allá sola y se va a perder algo. No se te olvide. Sí, hombre, ya me lo dijiste como 20 veces. Pues es para que no se te olvide. Eso que vas a traer desde que llegues, apártalo, ponle aparte, mételo en la maleta para que no se te olvide. Y le dicen un montón de veces: ¿cómo puede no ser importante el nuevo nacimiento si el Señor a Nicodemo se lo dijo un montón de veces? No solamente una vez, como dice este personaje, sino un montón de veces. Y solamente una cosa que es muy importante se recomienda muchas veces. Venga usted y vea la palabra de Dios. Leímos Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí tenemos al Señor Jesús en el versículo 3, diciéndole a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. Mire lo que dice en el versículo 4. Nicodemo está pensando que hay que nacer de nuevo, pero físicamente. Y dice en el verso 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Note que Nicodemo no entendía, porque se trataba de un nacimiento espiritual. Y en el versículo 5, el Señor hace referencia nuevamente al nuevo nacimiento. Y dice así, Juan capítulo 3, versículo 5, el Señor Jesús hablando nuevamente. Respondió Jesús: de cierto te digo, note aquí, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es la segunda vez que el Señor le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Van dos veces ahí. No solamente una vez a un viejo que se le iba a olvidar, sino muchas veces. Y dice ahí en el verso 5, respondiendo Jesús dijo: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Vea lo que dice el verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí está la tercera vez que el Señor le vuelve a decir a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. ¿En dónde le dice, hermano Rodríguez? Cuando dice lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vuelve el Señor a enfatizar la tercera vez, diciendo que es necesario nacer de nuevo, porque ahí habla de nacer del Espíritu. Vea lo que dice la palabra de Dios en el verso 7. No te maravilles, le dice el Señor Jesús a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahí está hablándole la cuarta vez, le está haciendo referencia otra vez acerca de nacer de nuevo, y ahí ya son 4 veces. Verso 8: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y empieza otra vez el Señor: así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es la quinta vez. Como algo que no es importante se menciona tantas veces. Ahora, olvídese de Nicodemo. Como dicen, se lo dijo a un viejo a las 2 de la mañana. El asunto no era que se lo dijeran a aquel viejo. Lo importante no es que se lo dijeran a aquel viejo. Es más, ni era importante, fíjese bien lo que le voy a decir, que Nicodemo fuera a buscar al Señor, porque yo no creo que Nicodemo era tan inteligente para querer buscar al Señor. Pero piensa en esto: el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, mirando a Nicodemo que estaba por allá sin sentir deseos de acercarse al Señor, el mismo Dios le puso el sentir en su corazón a Nicodemo para acercarse al Señor. No era la iniciativa de Nicodemo, la iniciativa era de Dios, para que el Señor pudiera tener aquella plática y que Juan el apóstol lo escribiera, porque el único que escribió esto es el apóstol Juan. No lo escribió Mateo, no lo escribió Lucas, no lo escribió Marcos, no lo escribió Santiago después. Esto lo escribió solamente el apóstol Juan. Pero te digo, el asunto no era que viniera Nicodemo, un principal entre los judíos, no, ni porque era un viejo y a las 2 de la mañana, no. Lo importante es que Dios quería que se quedara plasmado en la Sagrada Escritura, para que toda la humanidad pudiera recibir ese mensaje, que es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios, que era necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Dice el nuevo nacimiento, dice este personaje,
no es la buena nueva, no es la buena noticia. Si esa no es la buena nueva, si no es la buena noticia, ¿cómo vamos a llegar al reino de los cielos? Si Cristo dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Quita el nuevo nacimiento y no verás el reino de Dios. ¿De qué te sirve el reino de Dios si no naces de nuevo? Ninguna persona en el estado natural descendiente de Adán y Eva puede ver el reino de Dios, puede entrar al reino de Dios. Hay que nacer de nuevo, hay que ser nueva criatura para poder entrar al reino de Dios. Gloria a Dios. Venga conmigo porque el Señor sigue hablando. Y vayamos al versículo 14 y 15. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. El Señor sigue hablando con Nicodemo. Y dice ahí, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Oiga, así es necesario que yo vaya a la cruz, que muera y luego resucite de entre los muertos. Verso 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Que tenga la vida eterna. Oiga bien, una pareja, un hombre y una mujer, ahí están los hermanos Mota. Ellos seguramente se casaron a una edad jóvenes, los hermanos, y Dios les concedió al primer hijo o a la primera hija. ¿Qué fue, hermanos? ¿Hijo o hija? Hija. El Señor les concedió la dicha de ser padres. Y muy pronto ellos tenían una vida entre ellos. La hermana tenía esa vida en su vientre. Fíjese bien, ahí estaba la nueva vida en ellos. Era parte de ellos ya. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Versículo 15. Juan capítulo 3, versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al creer en Cristo Jesús, yo nací de nuevo. Y el Señor Jesús está diciendo, todo aquel que crea en mí tenga vida eterna. ¿Y cómo voy a tener vida eterna sin nacer de nuevo? Nadie puede tener vida si no nace. Y ahí tenemos nosotros al Señor Jesús hablando del nuevo nacimiento. Que no me digan que el Señor habló solamente una vez, porque ya leímos muchas veces, varias veces, y seguimos leyendo. Cristo dijo, el que cree en mí, ese tiene la vida eterna. Por eso el Hijo del Hombre será levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda. El que crea tiene vida eterna. ¿Usted cree que Cristo murió y resucitó? Cuando usted cree que Cristo murió y resucitó, usted nace de nuevo. ¿Qué quiere decir nacer de nuevo? Que el principio de vida eterna entra a usted, toma lugar en usted, porque el pecado fue quitado por creer en el sacrificio de Cristo y se produce la nueva vida. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y yo no tengo que decirle nada. En el momento que usted crea en Cristo, en ese momento usted nace de nuevo, y en ese momento se convierte usted en súbdito del reino de los cielos. Pero no quitamos ni el reino, ni quitamos el nuevo nacimiento, sino solamente le damos el lugar que corresponde a cada uno. Y según la palabra de Dios, primeramente naces de nuevo y luego ves el reino de Dios. Primeramente naces de nuevo y luego entras al reino de Dios. No puedes entrar al reino de Dios si no naces de nuevo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Venga conmigo a Juan capítulo 3, versículo 36. Cristo sigue hablando y sigue hablando del nuevo nacimiento. Donde quiera que hay resurrección espiritual, esa es una nueva vida. Donde quiera que alguien nace espiritualmente o que se habla de la vida eterna, ahí hay nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versículo 36 dice así:
El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Sigue hablando el Señor de la fe en Él, que produce la vida eterna, que produce el nuevo nacimiento. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí vemos el principio de vida eterna. Eso quiere decir nacer de nuevo. En ocasiones no va a encontrar directamente la palabra o la frase nuevo nacimiento, pero con el hecho que usted encuentre la frase vida eterna, ahí está la vida dando comienzo en el hombre y en la mujer que cree en Cristo Jesús. Venga conmigo a Lucas capítulo 8. Aquí hay también, hermanos, una alusión al nuevo nacimiento. Mire qué preciosa es la palabra de Dios. Los judíos no querían nada con los gentiles como usted y como yo. El Señor tuvo que preparar los corazones de los judíos para que pudieran ellos entender el plan de Dios de darle vida eterna a toda la humanidad. Estamos aquí en la parábola del sembrador y vamos a leer Lucas capítulo 8 del versículo 9 en adelante. La parábola del sembrador. Dice: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Les contó una historia de algo que ellos entendían para poder enseñarles lo que es la vida espiritual. Y dice en el verso 5, Cristo Jesús hablando: el sembrador salió a sembrar la semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada o fue destruida por las aves del cielo que la comieron. Verso 6, ponga atención aquí. Otra parte cayó sobre la piedra. ¿Y qué dice? Y nacida, o sea, hubo vida. La semilla, el evangelio, cayó en un corazón donde no había tierra. Y dice, una parte cayó sobre la piedra y nacida, quiere decir, sí nació, sí hubo nuevo nacimiento, pero se secó porque no tenía humedad. Verso 7, otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. O sea que la semilla también nació, y era una forma de enseñarles a los judíos acerca de ese nuevo nacimiento, de esa nueva vida. Y el verso 8 dice: y otra parte cayó en buena tierra. ¿Y qué dice? Y nació, y llevó fruto a 100 por uno. Ahí está la palabra que viene a una persona y cae en buena tierra, nace, da el nuevo nacimiento, la palabra. Cuando tú escuchas el evangelio y cae en buena tierra, que lo recibes con todo tu corazón, se produce el nuevo nacimiento. En la última parte, ahí encontramos nosotros el nuevo nacimiento ya directamente, porque habla de aquellos que recibimos la palabra de Dios y que hay buena tierra o hay fe, y esa palabra da fruto, de manera que nace la plantita y da fruto. Ahí está hablando también del nuevo nacimiento. Venga conmigo rápidamente a Juan capítulo 5 versículo 21. Una vez más, recuerde, este personaje dice: les reto a que me prueben que estoy equivocado. Pero Jesús no habló más que una sola vez del nuevo nacimiento, y fue a un viejo allá a las 2 de la mañana. Mire lo que dice aquí el mismo Señor Jesús. Juan capítulo 5 versículo 21, ¿ya lo tenemos? Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida.
Ahora venga al verso 24, ahí mismo, y dice así: les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna. El que pone atención a la palabra de Dios, al evangelio, y cree que Cristo murió y resucitó, tiene vida eterna, es nacido de nuevo. Cristo enseñó el nuevo nacimiento. Que no me digan que solamente una vez, en muchas ocasiones Cristo enseñó el nuevo nacimiento. Les voy a cambiar un poquito para que podamos ver algo más, y venga conmigo rápidamente y vamos a ir a una escritura más, y quiero que lea usted lo que dice en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Ponga atención aquí. Aquí vamos a escuchar al apóstol Juan, o vamos a leer del apóstol Juan. Mire lo que dice aquí. Dice Juan el apóstol, desde el verso 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que recibieron a Cristo, los que creen en su nombre, los que creen en el nombre de Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Esos no son nacidos de nuevo? ¿Son nacidos de nuevo o no son nacidos de nuevo? Juan el apóstol está enseñando el nuevo nacimiento, porque dice: los que recibieron a Cristo, los que creen en el nombre de Cristo, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, de nacer de nuevo. ¿Cómo van a ser hijos de Dios si no nacen de nuevo? De manera que el apóstol Juan acá, muy aparte del Señor Jesús, está hablando por el Espíritu Santo del nuevo nacimiento. No solamente el Señor, sino también sus discípulos enseñaron del nuevo nacimiento. Y dice en el versículo 13, los cuales, refiriéndose a los que creen en Cristo y se convierten en hijos de Dios, los cuales no son engendrados. ¿No está hablando del nuevo nacimiento? Claro que sí, está hablando de engendrar a un hijo. Los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de carne, es decir, no son engendrados humanamente, no son engendrados terrenalmente, dice, sino que son engendrados por Dios espiritualmente. Ahí el apóstol Juan está hablando del nuevo nacimiento. Que no me digan a mí que solamente el Señor le habló del nuevo nacimiento a un viejo a las 2 de la mañana, si acá vemos al apóstol Juan inspirado por el Espíritu Santo hablando del nuevo nacimiento. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Venga conmigo y vamos a escuchar al apóstol Pablo. Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Hasta este momento yo no tengo que decir nada ni pelear nada, porque este es asunto de Dios. Yo solamente digo, bueno, ¿quieren que les presente escrituras? Ahí están las escrituras. Dios se defiende a sí mismo, la palabra de Dios se defiende a sí misma. Yo no tengo que ver nada en el asunto. Me pidieron que les diera información, ahí está la información. Mire lo que dice Romanos capítulo 6 versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, note aquí, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, note ahí, así también nosotros andemos ¿en qué? ¿Andemos en qué? En vida nueva. Porque cuando nosotros creemos en Cristo que murió y resucitó, nosotros recibimos la vida nueva. Y el apóstol Pablo dice, así como Cristo murió, fue a la sepultura y resucitó, nosotros por medio del bautismo estamos dando testimonio
que hace 2000 años el Señor nos unió en su muerte, fue a la sepultura y resucitó, tomándonos en cuenta a nosotros, y ahora nosotros nos hablan que Cristo murió y resucitó, creemos en aquello y nosotros nacemos de nuevo. Bendito el nombre del Señor. Ahí está también el nuevo nacimiento predicado por el apóstol Pablo. Una vez más, tome en cuenta esto: la unión de nosotros con Cristo en su muerte y su resurrección nos produce el nuevo nacimiento. Dice ahí en el versículo 3: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, oiga, así también nosotros andemos en nueva vida. Bendito el nombre del Señor. Habla del nuevo nacimiento, y el apóstol Pablo dice que cuando nos bautizamos, por medio del bautismo, damos testimonio que nosotros tenemos nueva vida. Rápidamente venga a ver lo que dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 5 versículo 21. Vea cómo el apóstol Pablo está hablando de la vida nueva, está hablando del nuevo nacimiento. Romanos capítulo 5 versículo 21 dice: así como el pecado reinó trayendo la muerte, así también la bondad de Dios reinó haciéndonos justos y dándonos vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Dándonos vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nuevamente enseñando acerca del nuevo nacimiento por la unión con Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Gloria a Dios. Quiero que ponga atención en otra escritura más. Esta escritura, hermanos, vamos a encontrarla en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Mire qué preciosa es la palabra del Señor. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Aquí habla el apóstol Pablo del nuevo nacimiento. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? De modo que si alguno está en Cristo, cuando usted fue unido a Cristo, usted creyó que Cristo murió y resucitó. En el momento de creer que usted estaba con Cristo unido, allá cuando Él murió y resucitó, cuando usted cree en ello, se hace uno con Cristo, y en ese instante usted nace de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Está hablando del nuevo nacimiento o no? Claro que está hablando del nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Está hablando el apóstol Pablo que por la unión con Cristo nosotros recibimos el nuevo nacimiento. Venga rápidamente a Gálatas capítulo 3. Vamos a leer versículos 26 y 27. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 26. ¿Qué dice Gálatas 3, 26, hermanos? Oiga, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Cuando tú crees en Cristo Jesús que murió y resucitó, te conviertes en hijo de Dios. Ahí está el apóstol Pablo una vez más hablando acerca del nuevo nacimiento. Una vez más le digo, puede ser que algún hermano, alguna hermana dice: ¿y para qué estar leyendo tantas escrituras? Para que te des cuenta que no debes creer a cualquier persona, por importante que sea y por famosa que sea, porque te está dando una declaración que no tiene fundamento en la palabra de Dios, y así sean muy famosos, te pueden desviar del camino que te lleva a la vida eterna. Decir que el nuevo nacimiento no es importante es una blasfemia en contra de la palabra de Dios. Mire lo que dice aquí. Dijimos, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
¿Qué dice la palabra de Dios en Gálatas 6:15? Rápidamente, no crea que me escapé. Cristo todavía siguió diciendo, ahorita nos regresamos. Gálatas capítulo 6, versículo 15, a ver qué dice la palabra del Señor. Oiga, qué preciosa es la palabra de Dios. Ahí está en la Biblia. Nada más hay que pedirle que salga, que se asome, que dé la cara a la palabra de Dios, porque la están solicitando acá. Verso 15, Gálatas 6:15. Oiga, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Fíjese bien, lo que está diciendo el apóstol Pablo, llega el momento, dice, cuando ni el fundamento de los judíos, con tantas normas y tantas reglas y tantas festividades, ni lo que hacíamos nosotros los gentiles, quiten eso y quiten esto otro, que venga la nueva creación. En Cristo Jesús ni circuncidados cuenta ya, que tiene que estar circuncidado, hágase a un lado. Que no está circuncidado, saquen eso también. Nazcan de nuevo, eso es lo importante. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Me está entendiendo ahí? Se recuerda lo que le dijo el Señor a la mujer samaritana. La mujer samaritana le dijo, Señor, ¿en dónde debemos adorar a Dios? Los judíos dicen que ellos son los que adoran verdaderamente a Dios, pero los samaritanos también somos descendientes de los hebreos y también nosotros adoramos a Dios. Y dijo el Señor, la hora viene y ya llegó, cuando ni en Jerusalén ni acá con los samaritanos se ha de adorar a Dios. La hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, grábese esto, dijo el apóstol Pablo en Gálatas 6:15. Dice, en Cristo Jesús, o cuando tú vienes a Cristo Jesús, ya ni el fundamento de los judíos con tantas festividades y tantas cosas, ni la idolatría de los gentiles. Nazcan de nuevo y con eso cumplen los judíos y cumplen los gentiles. Pero habla una vez más acerca del nuevo nacimiento. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Gloria a Dios. Venga conmigo rápidamente a ver qué dice la palabra de Dios. Sigamos escuchando al Señor Jesús. Mire qué preciosa es la palabra de Dios. Juan capítulo 5, versículo 25. Gloria a Dios. Óigame, son muchas las escrituras que hablan del nuevo nacimiento. ¿Cómo se pone un conocedor de la Biblia a decir que Jesús no habló más que una sola vez a un viejo? No, Jesús habló muchas veces y sus discípulos hablaron muchas veces. Mira lo que dice aquí en Juan capítulo 5, versículo 25. De cierto os digo, está hablando Cristo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, tendrán nueva vida. Ahí no está hablando de los muertos que resucitan de allá del cementerio. Ahí está hablando de oír la voz de Dios, de oír el evangelio. Viene la hora y ahora es cuando los muertos espiritualmente oirán la voz del Hijo de Dios, oirán el evangelio, y los que la oyeren, los que recibieren el mensaje del evangelio, ¿qué? Vivirán. ¿Y cómo van a vivir? Naciendo de nuevo, ¿verdad? Naciendo de nuevo. Así como me ve usted ahora de viejo y de arrugado y todo, yo también fui baby. ¿Sí? El 22 de febrero de 1950 nació el bebé más hermoso en el estado de Jalisco. Todo mundo sabía. Fíjese bien lo que le digo. No puedes nacer siendo viejo.
Y ahí dice el Señor, la hora viene y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Cuando los que están muertos en delitos y pecados oirán el Evangelio, la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren, los que oyeren el Evangelio, vivirán, tendrán vida. ¿Qué vida? Vida eterna. Y como le digo, nacerá de nuevo. No será como dijo Nicodemo, así de viejo me tengo que meter al vientre de mi madre y volver a nacer. Usted no va a nacer de nuevo siendo viejo. Usted va a nacer espiritualmente. Y por eso, mi hermano, no porque usted nazca de nuevo, usted ya se conoce la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Aunque tenga 95 años y viene, oye la palabra y nace de nuevo, así de viejito, y aunque sea un doctor, aunque sea un abogado, va a ser mi discípulo aquí. Hace muchos años estaba en Guatemala y se convirtió en un abogado. Y el pastor se emocionó porque se convirtió el abogado. Y el pastor no era de nuestra iglesia, a mí me invitó esa vez. Y ahí estaba el abogado y decía algunas palabras el pastor de la Biblia predicando, y de pronto decía, ¿verdad, abogado? Y decía algo más, ¿verdad, abogado? Paraba su predicación para decirle, ¿verdad, abogado? Hasta que lo paré y le dije, cállese ya, deje de estar invitando al abogado. Y me dijo, pero el abogado es muy estudiado. Le digo, mire, el abogado sabrá mucho de leyes, pero la palabra de Dios la tiene usted. El abogado le está diciendo que sí, no sabe ni lo que usted está diciendo. La vida eterna se le ha revelado a usted. La vida eterna se la va a enseñar usted a él. Bendito el nombre del Señor. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Por allá en el año 2003, unos hermanos preciosos me demandaron en Texas por quitarme una iglesia. Y me pusieron 4 regalitos que yo nunca hice. Me acusaron de 4 cosas que yo no cometí. Y cuando me tenían 3 abogados ahí, hermanos, me volvían loco. Y los abogados me empezaban a acusar. Y llegó de pronto el abogado, uno de los más tremendos, y me dijo, ¿qué se siente robarle a la gente? Y le digo, no sé, por eso no te puedo decir. Tú le estás robando a la gente. Le digo, no, señor. Y me dice, te voy a probar en la Biblia. Y le digo, cállate ahí. Le digo, en términos legales, tú me comes vivo, pero no te metas a la Biblia, porque no sabes ni en qué momento te sepulto. Así. Y me dijo, a ver, dime que tú no estás robando. Y le digo, te puedo mostrar una escritura donde me puedo comer todo lo que dé la gente. Y se la mostré y se quedó nada más mirando. Pero no me como lo que da la gente, le digo. Estoy invirtiendo el dinero por muchos lugares. Otros sí se lo comen y tienen bases para hacerlo. Pero le dije yo, usted no se mete en mi terreno porque aquí no, usted no puede. Entonces, hermanos, ahí estamos mirando lo que dice la palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo? Dice, la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Vayamos a Juan capítulo 6, versículo 32. Oiga, está hablando Cristo del nuevo nacimiento. Como dice un sabio de la Sagrada Escritura, que el Señor no habló del nuevo nacimiento, a menos que no entiendan esto, o a menos que iban de extraviado por otro lado. Juan capítulo 6, versículo 32, ¿ya lo tenemos? Dice así. Les voy a leer en otra Biblia. Les aseguro que no fue Moisés quien les dio a ustedes el pan del cielo, sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. Verso 33. Porque el pan que Dios da es el que ha bajado del cielo. ¿Y qué? ¿Y qué? Y da vida al mundo. Fíjese bien. Cristo dice, yo soy el pan que bajé del cielo. Dios les dio el maná en el desierto a los judíos, pero eso fue un símbolo.
Dice, les estaba mostrando que un día alguien iba a bajar del cielo y ese soy yo, dijo Cristo. Yo soy el pan, de mí van a comer. Voy a morir en la cruz y cuando crean es como comer de mí y ustedes van a nacer de nuevo. Mire qué preciosa es la palabra de Dios. Cuando usted cree en Cristo, usted come de Cristo. Mire lo que dice ahí, verso 33, porque el pan que Dios da es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Todo aquel que cree en Cristo le da vida espiritual, le da la nueva vida espiritual. Usted y yo no teníamos vida espiritual. La vida espiritual viene cuando nosotros creemos en Cristo Jesús. Verso 34, ellos le pidieron, Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús dijo, yo soy el pan que da vida. Yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Verso 40, Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Ahí está la nueva vida, ahí está el nuevo nacimiento. Nadie puede tener vida eterna si no nace de nuevo. Vea lo que dice el verso 47, qué precioso. Juan 6:47. De cierto, os digo. Ahí no dice el que me come. El que cree en mí tiene vida eterna. Creer en Cristo es tener nueva vida. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y ahí sigue hablando todavía en el verso 50 y 51, el verso 52 y el verso 54 acerca de lo que es Cristo, el pan que da vida. Bendito sea el nombre precioso de nuestro Señor. Gloria a Dios. Rápido, y aquí vamos a terminar ya. Juan capítulo 10, versículo 10. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para morir en la cruz y resucitar, y creyendo en mí tienen vida eterna. Ya les termino aquí. Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y yo les doy vida eterna. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Gloria a Dios. Les voy a dar el pilón. Juan 14:5. El pilón es el puñito de tomates que le dan allá en el mercado cuando compra mucho. Y como usted es buen cliente, le voy a dar el pilón. Juan 14:5 y 6, ¿ya lo tenemos? Tomás le dijo a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, soy la verdad. ¿Y qué? Y soy la vida. El que encuentra a Cristo, encuentra la vida. Cuando Cristo viene al hombre, le da vida, vida eterna. Lo hace ser una nueva criatura. Bendito sea el nombre del Señor. Juan 17:3, para que no se vaya quejando que no me dieron nada, compré mucho y no me dieron nada. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. Ahí está la vida eterna. Ahí está el nuevo nacimiento. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El que conoce a Cristo conoce a Dios, y al conocer a Cristo tiene la vida eterna. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Hay muchas más escrituras, pero no le voy a estar citando tantas escrituras. Creo que es suficiente para darnos cuenta que Cristo habló mucho acerca del nuevo nacimiento. No se puede hablar de vida eterna si no va incluido el nuevo nacimiento.
No se puede hablar de resurrección si no se habla del nuevo nacimiento. Nosotros estábamos muertos. ¿Y qué necesita un muerto para caminar? Que tenga vida. Entonces estábamos muertos en pecados, creímos en Cristo, los pecados fueron removidos, tuvo lugar en nosotros la vida y comenzamos a dar nuestros primeros pasos en la vida cristiana. Nadie comienza la vida cristiana conociendo. Así es que el comienzo en la vida cristiana es similar a la vida natural. Porque uno comienza, no sabe nada. Anda uno buscando, le dicen, busque a Ageo. Y dice, ¿a qué? ¿A qué? ¿Qué dijo? Ageo. ¿Y eso qué significa? No sabe que es un profeta, ¿verdad? Busque Eclesiastés. ¿Qué dijo? No sabe uno nada. Está uno buscando en la Biblia, hermanos, que aunque sea muy estudiado, no le entiende nada. Poco a poco se va edificando. La Biblia dice por allá en Efesios capítulo 6, ¿verdad? Y en el capítulo 4, que Dios tiene a sus siervos para instruir por medio de ellos a la iglesia. Así es que, mis hermanos, yo creo que quedamos claros. Tenga mucho cuidado en lo que está escuchando. Usted puede escuchar personajes que hablan de temas muy bonitos, pero realmente, ¿dónde están esos personajes? Uno de los que vimos ahí, hermanos, me pareció tan común y tan sin chiste, que un día dice, les voy a mostrar el poder de Dios. Y viene este hombre y tira la Biblia en el piso y le dice, ahí está una línea de poder, ahí está, tiró la Biblia. A ver, pase fulano, pase por aquí. Y venían por ahí los hermanos y brincaban como conejitos y caían tirados ahí, que no podían pasar de la línea. Y venían otros de acá y que no podían pasar. Perdóneme, hermano, pero el poder de Dios no es para estar jugando. Pero ese no era poder de Dios lo que estaba ahí. Eso es que la gente se sugestiona, y eso es muy común. Tengan mucho cuidado. Por ahí usted se mete a una iglesia y supuestamente lo van a llevar a tener una experiencia espiritual, y usted se queda ahí en su lugar y comienzan a decirle, mira, en estos momentos está apareciendo una luz, y en estos momentos te vas sumergiendo en esa luz, y en estos momentos tú ya tienes 20 años, pero tenías 40, y ahora ya tienes 5 años, y puedes llorar como el niño de 6 años, y tú ahí estás, y si prestas tu mente, al rato ya estás gimiendo como un niño de 6 años. Te trabajan la mente y te hacen creer que aquello es de Dios y es una mentira. Y no creas que alguien me lo contó. Yo tuve una iglesia en Morelia, Michoacán, y como yo voy a un lado y a otro y los dejo un tiempo, cuando yo llegué me encontré al pastor haciendo eso y le digo, levántate de ahí. Y fui y lo metí a un cuarto y le dije, lo que estás haciendo es diabólico, no es de Dios. Pero como los aprenden por ahí, empiezan a meter las cosas del mundo y del diablo a la iglesia. Tenga mucho cuidado, hay de todo en estos días. Entonces, mi hermano, mi hermana, ya nos dimos cuenta, y miles de hermanos y hermanas se dieron cuenta de lo que estuvieron escuchando ahí, que ese video va a aparecer en este video que estoy grabando para que la gente lo vea y para que la gente pueda descubrir si realmente el Señor habló o no habló del nuevo nacimiento. Fíjese en esto, yo no voy en contra del reino de Dios, Dios me libre, pero los creyentes en este momento, al creer en Cristo, nosotros nacimos de nuevo y nosotros entramos al reino espiritual de Dios. ¿Me entienden? No entramos a un reino terrenal, entramos al reino espiritual y vivimos en ese reino espiritual.
pero tenemos que nacer de nuevo, y en el primer versículo que leímos, ahí lo vimos todo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Que no me digan que el reino de Dios es lo más importante que el nuevo nacimiento, porque eso, hermanos, es ignorancia. Tan importante es el nuevo nacimiento como importante es el reino de Dios. Pero necesitamos nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. No podemos entrar mundanos al reino de Dios, porque ahí no entrará cosa inmunda, dice la palabra de Dios. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios.